Bueno, esa es la explicación de la arquitectura de las bases de datos. Prácticamente la arquitectura de una base de datos es cómo son almacenados, consultados o incluso clasificados los datos de nuestro sistema. Cabe recalcar que dentro de la arquitectura pues se encuentran diversos tipos de usuario. Vamos a comenzar por describir el administrador de base de datos. El administrador de base de datos, como bien lo dice su nombre, pues se encarga o su función es de administrar los datos que se encuentran en nuestro sistema de base de datos. Este administrador de base de datos tiene el control total sobre los datos que se encuentran ahí. También a este administrador de base de datos se le puede conocer como ADB o en las siglas de español pues sería ABD, administrador de base de datos. Es obvio y evidente que para que este administrador pueda manipular y tener un control de los datos que se contienen en la base de datos, requiere de ciertas herramientas. ¿Qué herramientas? Estas herramientas se encuentran en los sistemas gestores de base de datos para poder precisamente gestionar todos nuestros datos de la base. Bueno, algunas herramientas, por ejemplo, por mencionar algunas, pues tenemos lo que es PHP-MyAdmin para bases de datos que están hechas en el gestor de MySQL o MySQL, como muchos lo conocen. PHP-PGAdmin, que esta se ocupa para bases de datos que están hechas en PostgreSQL. O también es muy común usar ASP.NET Enterprise Manager. Estas herramientas son para Microsoft SQL Server, que es otro sistema gestor de base de datos. Bueno, estas herramientas están dentro de cada gestor que mencioné correspondiente. Y bueno, hago mención de esto porque va de la mano con lo siguiente, que son los intérpretes de LDD. LDD es el lenguaje de definición de datos. Y el intérprete, cada uno de los sistemas gestores de bases de datos pues tiene un intérprete de LDD, perdón. Bueno, este intérprete, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a definir las estructuras que van a almacenar los datos o también las funciones o procedimientos que permitan consultarlos. Esto, en otras palabras, pues que va a traducir el lenguaje, las líneas del código del lenguaje que se está utilizando, que la mayoría de veces se ocupa SQL, pues lo va a traducir o interpretar para que sea una instrucción entendible de lo que queremos realizar. Por ejemplo, si queremos extraer algún dato, consultar algún dato, eliminar, etc. Y bueno, eso sería. Y de la mano también el intérprete de LDD, pues va de la mano con las herramientas de consulta del lenguaje de manipulación de datos. Pero ahorita las voy a explicar. Para eso necesito explicar el siguiente usuario. Eso sería del primer usuario, que es el administrador de base de datos. Pasando al siguiente usuario, serían los usuarios sofisticados. Ese sería el segundo tipo de usuario. También son conocidos como analistas estos usuarios. Y bueno, ¿qué es lo que realizan? Pues es que prácticamente interactúan con nuestro sistema de base de datos, pero sin tener un software de aplicación, que sería tener interfaces como lo tendría un usuario final. Que bueno, eso se va a explicar igual más adelante. Lo que diferencia al usuario sofisticado es de que él interactúa con el sistema como lo mencioné, pero pues usando sentencias o líneas de código para poder manipular los datos. Esas serían sus herramientas de consulta. Con ello entra el compilador de LMD, que es el lenguaje de manipulación de datos, y a su vez es el organizador. Bueno, las herramientas de consulta, por ejemplo en el lenguaje SQL, pueden ser insert para insertar datos, delete para borrar algún dato o registro, update para modificar o actualizar algún registro o dato, etc. Y select pues se utiliza recurrentemente pues para poder consultar o mostrar algún dato que se requiera de nuestra base de datos. Y el compilador de LMD que mencionaba, bueno, pues es que todo eso, al momento de declarar nuestras líneas de código, nuestras sentencias, si queremos insertar algún dato, se escribe la línea de código y el compilador nos va a ayudar a identificar si nuestra instrucción está declarada correctamente, escrita correctamente, ya que podemos tener errores de sintaxis, errores lógicos. Y con eso entra lo de organizador. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros mandamos a llamar un dato que no está dentro de cierta tabla. Entonces el compilador pues nos va a ayudar a identificar de que ese dato no existe, o esa tabla, esa entidad.
Y igual forma, si tenemos algún error de sintaxis, pues nos va a ayudar el compilador en esa parte. Para eso es que necesitamos el compilador. Y es muy importante para los usuarios sofisticados para el lenguaje de manejo de datos. Y finalmente todo esto pues recae al motor de evaluación de consultas, que prácticamente esto es lo que hace de manera interna, es de que se evalúa la consulta que estamos realizando. Por ejemplo, si quiero hacer una de insert para insertar algún dato en nuestra base de datos, pues bueno, va a evaluar lo que le estoy solicitando y si ve que sí existe a lo mejor la entidad, bueno, la tabla donde estoy insertando el nuevo dato y si existe el atributo, etcétera, entre diferentes factores que yo estoy indicando en mi instrucción, bueno, sí, lo va a evaluar y a partir de ello, pues va a realizar o no la consulta que se esté haciendo o la instrucción que se esté solicitando. Pero bueno, de igual forma ahorita más adelante se va a entender mejor al explicar los siguientes usuarios que los va a explicar mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Beltrán Rojas y el día de hoy me tocó explicar dos tipos de usuarios de la estructura de una base de datos, los cuales son los programadores de aplicación y los usuarios normales. Empezamos con los programadores de aplicación. Estos son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación y para esto pueden elegir entre muchas herramientas para poder desarrollar las interfaces de usuario de dichas aplicaciones. Los programadores de aplicación interactúan con el sistema por medio de las llamadas consultas LMD o consultas de lenguaje de manipulación de datos. Estas son incorporadas a un programa escrito en un lenguaje de programación, ya sea Pascal, Java, C, Cabal, entre otros muchos más. Como ejemplo de los lenguajes de un lenguaje de manipulación de datos podríamos mencionar SQL y DML, que son los más usados en base de datos. También los programadores de aplicaciones hacen uso de un compilador y de un enlazador. Bueno, el compilador nos va a servir para traducir o transformar un programa y traducir un programa de aplicación a un código máquina. También determina si todo está correcto y determina lo que está en riesgo por medio de los warnings. Por ejemplo, al declarar una variable, por ejemplo, si declaramos una variable y no la usamos en el resto de nuestro proyecto, nos va a marcar ese warning que esa variable no se utilizó en todo el proyecto, que lo más recomendable pues sería eliminarla. O por ejemplo crear una función que determine que se debe de devolver un valor, pero sin poner un return en esa función. Nos mandaría ese warning que no se puede retornar ningún valor. Bueno, también, como mencioné, hacen uso de un enlazador. Bueno, el enlazador lo que va a hacer es juntar todos los ficheros del código objeto generados en lo anterior, que fue la compilación, y la información de todos los recursos que se necesitan, y elimina los que no se necesitan. Y enlaza el código objeto con los recursos, o también llamadas bibliotecas, para que finalmente el programa se pueda ejecutar. Bueno, el código objeto que mencioné hace un momento es aquel código que resulta de la compilación del código fuente del programa de aplicación para que éste pueda ser reconocible y ejecutable en una máquina. También tenemos el motor de evaluación de consultas, el cual va a ejecutar instrucciones a bajo nivel generados por el compilador de lenguaje de manipulación de datos. Y bueno, también tenemos a los usuarios normales, los cuales van a interactuar con el sistema invocando algunos de los programas de aplicación que antes se escribieron por programadores de aplicación. Estos usuarios son los que usan las interfaces de aplicación, que usualmente son interfaces de formularios, y estos usuarios lo que hacen pues básicamente rellenar los campos correspondientes de estos formularios. También pueden
únicamente limitarse a leer informes generados por estas bases de datos. Algunos ejemplos de estos usuarios podrían ser cajeros, agentes, gerentes, usuarios web, entre otros más. Un ejemplo que podríamos agregar podría ser que Facebook, Twitter y WhatsApp podrían ser un claro ejemplo de software o aplicaciones enfocadas a este tipo de usuarios, que son los usuarios finales. Yo les voy a hablar sobre la gestión de almacenamiento. Este se basa en los motores de evaluación de consultas y se divide en gestor de transacciones, el cual es un grupo de instrucciones que te permite acceder a un grupo de datos almacenados. También se encuentra el gestor de autorización e integridad, que precisamente se va por la integridad de la base de datos, por la satisfacción, la autorización de los usuarios. Se encuentra el gestionamiento de archivos, que pues precisamente se basa en el almacenamiento de dichos archivos. Almacenamiento cabe destacar que pues es en el disco duro. Por último está el gestionamiento de memoria interna, que es el conjunto de programas no visibles que te permiten acceder a los datos. Por último está el gestionamiento de memoria interna, que es el conjunto de programas no visibles que te permiten acceder a los datos. Otros tipos de gestor nos llevan a lo que es el almacenamiento en disco, es decir, el gestor de memoria interna y el gestor de archivos los une un índice y unos datos principalmente. Regresando un poquito a lo que es el compilador del lenguaje de manipulación de datos, nos lleva a lo que son los datos estadísticos. Este mismo tiene el diccionario de los datos, y nos conecta al gestor de autorización e integridad.